Muy buenos días a todos, buenos días a todos. Para los que nos están esperando, vamos 3 minuticos atrasados, discúlpenos, pero aquí estamos como todos los miércoles. Estamos con la abogada de inmigración, Marina Castillo, para los que apenas se conectan por primera vez. Mi nombre es Adriana Reyes. Discúlpeme que necesito verificar esto. Mi nombre es Adriana Reyes, soy agente de bienes raíces en High Point, Carolina del Norte, lo cual quiere decir que tengo la licencia para vender casas en Carolina del Norte. Y hoy nos está acompañando la abogada de inmigración como todos los miércoles. Mi oficina está ubicada en High Point y la oficina de la abogada está ubicada en Winston-Salem. Ella está en la 2200 Silas Creek Parkway de la suite 3B en Winston-Salem, Carolina del Norte. Para los que quieren llamar y hacer una cita, pueden llamar al 336-283-6906 o al 336-986-9295. Por supuesto, así como ella, a mí nos encuentran en todas las redes sociales, pues bueno, las más populares, en el canal de YouTube, en Instagram, a mí me encuentran como Adriana Reyes Realty. Les recomiendo que se suscriban para que puedan tener acceso a todos los videos y obviamente cuando salgamos al aire, ustedes sean de primera mano los que la estén viendo. La abogada de inmigración, como todos los miércoles, nos regala toda su conocimiento, sabiduría en leyes, que es bien importante entender que siempre debemos ir a la fuente, a la fuente, a la fuente, no el abuelito, no el compadre, no el primo, no nada. Y eso justamente es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la práctica no autorizada de la ley. Buenos días, Marina. Gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos los que se están conectando. Hoy tenemos un día maravilloso, bien lindo. Le estaba contando a Adriana que estoy acá afuera, prácticamente en el patio de mi casa. Mis hijos me sacaron de mi casa. Espero que a todas las mamás les haya ido bien el lunes con las clases online. De verdad, nos merecemos un fuerte aplauso porque somos fuertes, somos buenas, somos bravas, somos guerreras. Y bueno, ya me verán acá probablemente los miércoles, si el clima lo permite, afuera de mi casa, porque pues ellos dos están conectados y al hablar como yo hablo, en el tono que yo hablo, pues les interrumpe sus clases. Entonces, nada, bienvenidos todos, bendiciones en sus casas, en sus trabajos. Y sí, Adriana, vamos a hablar hoy de la práctica no autorizada de la ley. Lo mencioné la semana pasada, Adriana, siempre que nos conectamos y al final de los videos ha hablado de que hay que ir a la fuente, de que no nos podemos conformar con lo que dice el abuelito, el tío, el perro, el gato, quien sea, porque cada caso es diferente. Entonces, lo que funciona para un caso, pues no puede funcionar probablemente para el otro. Y resulta que lamentablemente, no solo en Carolina del Norte, sino a nivel nacional, tenemos un gran problema con los notarios y con los paraligas que trabajan sin la supervisión de un abogado. Ellos, lamentablemente, otorgan este servicio, que no es un servicio legal. Ellos no han ido a la universidad, ellos no tienen una licencia y lo que generalmente hacen es llenar las formas, ¿verdad? Y ni siquiera saben si la persona califica o no califica por el beneficio que están aplicando. Entonces, eso ha traído un sinfín de problemas para muchas personas que lamentablemente después que hacen uso de estos servicios que no son autorizados por la ley, se ven en grandes aprietos, grandes problemas con sus casos y uno como abogado al final trata de arreglar lo que se puede arreglar, pero hay muchos que ya no se puede hacer nada. Entonces, vamos a hablar de esto, qué significa, porque le estaba comentando a Adriana la semana pasada que el problema principal, por lo menos lo que yo veo con los notarios y lo que hablo con mis clientes en las oficinas, es que una mala interpretación de la palabra notario o de la palabra notario público. Porque, ¿qué sucede? Que en nuestros países, en la mayoría de los países latinoamericanos, el notario público es un abogado.
Es un abogado, es una persona que ha ido a la escuela de leyes, que se ha graduado y adicionalmente a eso no solo es abogado, sino que también está señalado, está nombrado por el Poder Ejecutivo para que Correcto, desempeñe esa función. Entonces es un funcionario del gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando escuchan notario público, ellos ujú, piensan que es lo mismo. O la correcto. mayoría piensa que es lo mismo. Y les puedo decir, cuando yo llegué a este país también me confundí. Yo, pues evidentemente, como todos ustedes, empecé aprendiendo el sistema y también pensaba en algún momento, wow, notario público, pero sí me llamaba la atención que los notarios públicos estaban en o sea, ciertos locales que parecían comerciales. Y yo decía, pero es que no me cuadra que un notario público haga esto y de pronto haga esto y esto, cuando los notarios públicos pues tienen su función, ¿no? Y además que son abogados para poder certificar los documentos y indicar que la persona que los está firmando es la persona que dice ser, Ujú. como explicó Adriana en la vez anterior. Entonces, yo asumo que ese es el punto inicial. Entender que el notario público en Estados Unidos no es el mismo notario público que en nuestros países. El notario público en Estados Unidos no es un abogado, no tiene que ir a la escuela de leyes, no tiene que tener una licencia para practicar la ley. Simplemente toma un examen que probablemente se puede estudiar en un día y se Es un presentan un día, par de horas. 8 horas. El curso en el GTCC, 8 horas tomar 8 el horas es examen, un día, imagínate. pues, imagínate. Entonces, eso más o menos para que les dé idea de cómo pueden estar preparados para a dar algún consejo legal sin menospreciar esa función. Estamos hablando de que es una función tan digna como cualquier otra. Sin embargo, no son abogados, ellos no pueden ni deben asesorar legalmente a una persona. Entonces, Correcto. hay otra cosa que también me dicen mis clientes que lo quiero aclarar el día de hoy. Ay, abogada, pero es que él me dijo que lo que estaba era llenando la forma. Pues Ujú. señores, llenar las formas también es asesorar legalmente a una persona, porque ya llenando la forma o llenar papeles, como me dicen, es decirle a la persona que califica, que sí es elegible, que sí de acuerdo a la ley esa persona puede hacer uso de esa aplicación. Eso ya es dar una asesoría legal. Entonces, y disculpen el sonido que estoy afuera, por ahí hay un sonido de un camión. Van Está a bien. escuchar, bueno, otras cosas, pero bueno, no puedo evitarlo, eso sí no lo puedo controlar. Entonces, entendamos que solo llenando la forma, así sea nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, ya la persona te está dando un consejo legal, te está diciendo, sí, aplica, tú eres elegible. ¿Y qué pasa? Que si eso sucede y la persona realmente no sabe de leyes de inmigración, de que por sí ya son complicadas, te va a poner a llenar una forma al cual probablemente no eres elegible o si eres elegible no lo va a hacer de la mejor manera. Esa es la primera causa. La segunda razón por la cual no ir a un notario o a un paralegal es que los paralegal y los notarios, además de estar cometiendo, ¿verdad? O haciendo una actividad ilegal, y ya les voy a hablar un poco más de eso, ellos y estar dando consejos legales cuando no deben hacerlo. Adicionalmente a eso, hay en la forma, cada forma está diseñada para determinar si la persona, aun cuando es elegible por ese o cuando puede aplicar por ese beneficio, también pasa las 12 causales de inadmisibilidad que existen en la ley, que es para lo que nosotros los abogados hacemos la consulta. Porque nosotros necesitamos una consulta como el médico, porque nosotros queremos saber cómo vino la persona, cuándo vino, ha salido del país, ha entrado, lo aprendieron cuando entró, ha cometido delitos, ha llenado impuestos. Tantas preguntas que evidentemente en una hora, a veces ni siquiera te da tiempo en una hora. Entonces, imagínate una persona que no te haga ese screening y Ujú. simplemente te diga, esta es la forma, voy a llenarla. Adicionalmente a eso, a que si realmente califica, no te hace el screening apropiado para saber si realmente hay o no hay una causal de inadmisibilidad, probablemente cuando esa forma llegue a su destino, ya no hay vuelta atrás. Ya no es que vas a decir, ay, oficial, es que lo que pasa es que yo me arrepiento de haber mandado. No, ya ellos van a tener tu dirección, van a tener tu número de teléfono, van a tener tu lugar de trabajo, van a tener todo de ti. De ahí lo que pueda pasar en adelante,
ya no se puede evitar. O sea, dañan el caso. Por no más por hacer querer ahorrarse o hacer un shortcut, meterse por el lado corto, lo que están haciendo es generando de pronto algo mucho más complicado que les va a costar mucho más dinero y tal vez dañarse el caso. Dañar el caso, que es lo más triste. La tercera razón por la cual no usar un notario o un paralegal que trabaje sin la supervisión de un abogado es que los abogados representamos a la persona ante la autoridad federal. Es decir, nosotros nos encargamos del caso, nosotros le vamos a indicar a la autoridad federal, sea USCIS, sea la Corte de Inmigración, sea el Departamento de Estado, este es mi cliente, esta es mi licencia y yo voy a acompañar al cliente en todos los pasos que se den a través de ese proceso para asegurarme de que ese caso llegue a un final feliz. El paralegal o el paralegal que trabaja por su cuenta o el notario no pueden hacer eso, ellos no pueden representar, ellos no tienen una licencia, de tal manera que lo único que hacen es llenar los papeles, como dicen mis clientes, y dárselos a la persona que los envíe y de ahí Dios sabe qué va a pasar, ¿ok? Cuando nosotros ponemos nuestra licencia en esa forma que le enviamos al Departamento de Inmigración diciéndole que somos abogados y que vamos a representar al cliente, nosotros le estamos diciendo a la oficina federal, todo lo que le envíes al cliente, envíamelo a mí también. De tal manera de yo saber de primera mano si están pidiendo más evidencia, si están diciendo que hay algo que no está bien, si están pidiendo alguna otra cosa o circunstancia o un alegato legal que uno puede de alguna manera entender mejor que el cliente y poder explicárselo al cliente para poder entonces saber cuál es la estrategia legal, cuál es la solución. Generalmente cuando el notario o el paralegal que trabaja por su cuenta, que no lo hace bajo una supervisión de un abogado, le da los documentos, los papeles, como lo llaman, al cliente, lo deja por su cuenta, lo deja prácticamente indefenso. Cuando le llegan las cartas, lo que sea, un request for evidence, que es requerir más evidencia, o solamente una carta tratando de clarificar alguna información, o cualquier otra carta que llegue, e inclusive las fingerprints, que son Las las huellas. huellas. El cliente muchas veces no sabe ni leer el inglés. Entonces, cuando le pasan y le envían eso, ni siquiera tiene alguien que lo guíe, no tiene nadie que lo pueda direccionar, se ponen todos nerviosos. Bueno, para eso nosotros estamos allí, porque evidentemente cuando llegan las cartas, nosotros las vamos a recibir también y le vamos a informar al cliente y vamos a acompañarlo en cada uno, como lo dije anteriormente, en cada una de las etapas del proceso. Por Y eso es además que sabes qué sigue, qué es el siguiente paso, ¿me claro, entiendes? Y cómo se contesta de acuerdo al caso. de acuerdo al caso, de acuerdo a regulaciones, de acuerdo a la ley. Entonces, muchos de los casos que me han llegado, y quiero que por favor tomen en cuenta esto, Adriana, últimamente tienen que ver con casos en los cuales lamentablemente la persona no califica, óigase bien, no califica por el beneficio migratorio que están aplicando. Por supuesto, les llega una carta de negación. ¿Qué sucede? Que y no los estoy diciendo para asustarlos ni para, oh, vengan conmigo, yo siempre lo he dicho. Muchos abogados de inmigración existen en el país. Evidentemente no puedo meter las manos en el fuego por nadie, pero si ustedes no quieren venir conmigo, hay muchos otros abogados de inmigración que pueden hacer también el caso, pero que sea un abogado de inmigración, no un paralegal, no un notario. Porque ¿qué sucede? Que en noviembre del año 2018 salió una nueva regulación, Adriana, en la cual él autoriza, precisamente por todas las regulaciones estrictas que hemos tenido últimamente, autoriza a USCIS, que es el Departamento de Inmigración que lleva los casos afirmativos de beneficios inmigratorios, como son las peticiones familiares, los DACA, los TPS, todos ese tipo de casos los lleva el departamento, la ciudadanía, el departamento de USCIS o UCIS en español. Y bueno, ¿qué sucede? Que en noviembre de 2018 la administración le dio la autorización a este departamento, lo cual antes no existía, esa autorización, para que ellos pudieran
contactarse con ICE, y todos sabemos, cualquier persona que es inmigrante sabe lo que es ICE, Claro que para sí. que puedan poner a esa persona en proceso de deportación. Ay, ¿Qué quiere Dios. decir esto? Que si la persona le niegan un caso y no tiene ningún estatus legal, ¿verdad? Porque evidentemente si está aplicando por un caso, probablemente quieran buscar ese estatus legal. Entonces, la administración está autorizando al departamento UCIS para que ponga prácticamente a esa persona en deportación. Es decir, va a tener que ir donde un juez y va a tener que defender su caso. Y ¿Qué conseguir un no abogado. significa? ¿Cómo? Y conseguir un abogado. Cuando lo debieron haber hecho desde el principio, les va a salir más caro. Bueno, yo te voy a contar una anécdota, Adriana, para que veas que yo siempre he dicho que ese es el dinero más fácil que un notario y un paralegal se meten en el bolsillo, Ujú. porque no tiene responsabilidad de ningún tipo, simplemente llena unos documentos, se los da al cliente y ahí vea usted lo que usted va a hacer, imagínate, ¿no? Exactamente. Entonces, en Ujú. estos días estoy, para más o menos darte una idea, viene un cliente con un caso, le llega un request for evidence, no sabe qué hacer, él llama al paralegal que está trabajando sin supervisión de abogado, el paralegal tampoco tiene la menor idea qué hacer, y bueno, ya llegan a mi oficina y yo les digo, bueno, mira, en primer lugar, no los quiero regañar, pero es esto, esto, esto y esto. En segundo lugar, generalmente dan 90 días para que uno haga una respuesta de un caso que no conoces, de un caso que no sabes qué pruebas enviaron, de un caso, o sea, prácticamente te llegan con el request for evidence en blanco, porque encima no, la mayoría de estas personas que hacen esta práctica no autorizada en la ley, ni siquiera se toman el tiempo de decirle a la persona, saca copia de lo que yo te estoy entregando para que te queden tus récords. Entonces prácticamente la persona va en lo que se acuerda. Ay, abogada, yo me acuerdo que yo le di esto, esto y esto. Entonces uno está como, como a ciegas, ¿no? Como blind, Ujú. tratando de ayudar a una persona y como tú dices, le han pagado $1,500, han pagado hasta $2,000 por un caso que después van a tener que pagarle a un abogado para que trate de arreglarlo y al final va a ser muchísimo más. Entonces Marina, yo siempre, y son mil imagínate, quinientos, pero ponte a ver, son 1.500, $2.000 por llenar unas formas, porque ujú, básicamente no están haciendo nada, llenan la forma. Si no entienden la forma, bueno, pues tradúzcala. Lo más seguro es que hoy por hoy traducciones hay muchas y gratis, o sea que básicamente son 1.500, $2.000 ¿de qué? De poner el nombre, o sea, no te está sí, asesorando y no hay representación, que es lo más delicado en ese punto. claro. Entonces imagínate esa persona que sabe. Y otra cosa que voy a decir aquí con toda la responsabilidad del mundo, Adriana, porque es una de las cosas que más me molesta. Ciertamente, yo había pensado en algún momento que, bueno, que los notarios de pronto se confundían, que de pronto no se les dejaba claro que ellos no podían, pero no, hablando con otros notarios que sí están haciendo el trabajo como debe ser, ellos me dicen, a ellos les dan en esas 8 horas de clase algo que se llama práctica no autorizada de la ley. A ellos se les dice, a ellos se les explica. Y los paralegals peor aún, porque los paralegals en algún momento o trabajaron con un abogado y de pronto empezaron a hacerlo por su cuenta sabiendo que no debieron hacerlo, o hicieron un curso en el cual también se les dice que no deben hacer eso. Entonces, me molesta bastante porque saben que la persona para ellos no es importante, es el dinero lo que les importa. Y por mucho que los abogados digan, no, sí, nosotros cobramos mucho comparado, lo que pasa es sinceramente es que nosotros tenemos que estar con ese caso y si tarda un año, ese caso va a estar con nosotros. Si se tarda 3 años, ese caso va a estar con nosotros. Tengo casos de Yuvisas que van por 3 años y medio y ese caso yo no me puedo despegar de ese caso. Ese caso lo tengo que tener yo, por supuesto, monitoreándole. Entonces, imagínense que sale mejor. Pagarle a un paraliga que primero está cometiendo un delito, por eso lo vamos a hablar ahora más adelante, este, y le van a pagar $1,000, o pagarle a un abogado que te va a acompañar, dure lo que dure el caso y va a estar contigo. Entonces, y te va a ir asesorando y te va a ir indicando cuál es el siguiente paso. Y si hay alguna carta, te va a indicar qué significa. Y todo eso,
todo eso está incluido en lo que yo llamo representación del cliente. Ahí viene un tema, Llenar papeles. Marina, ahí viene un tema bien importante y es, no tienes nada que perder. No hay representación, no se quemaron las pestañas en la universidad, no sé cuántos años. No tiene que estar viendo todas las actualizaciones que tú ves todos los días de la ley, cambia constantemente, sobre todo en esta administración que nos está enloqueciendo por todos los cambios constantes que se hacen. Entonces, no tienen nada que perder y sencillamente ganan mucho, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Demasiado. Y Ganan cuando tienen problemas, dinero, pero arruinándole la vida a los demás. es, Entonces, esa es la parte que la gente tiene que pensar también. Entonces, exactamente. otra cosa que me dijo un cliente y lo quería también hablar y conversar, vamos a hablar también que la práctica no autorizada de la ley es un delito, eso es importante también saber. Me dijo, abogada, es que eso también existe en mi país, esos son los que llaman gestores. Y yo le digo, no, señor, eso no es lo mismo, porque los gestores en nuestros países lo que hacen es agilizar los procesos. Ellos simplemente, porque lamentablemente en nuestros países hay mucha corrupción, etcétera, etcétera, ellos reciben ese dinero, tienen contactos internos y en ese contacto ellos tratan de que ese proceso se haga más rápido. Pero tú no ves un gestor yendo a la corte como un abogado en nuestros países. Tú no ves un gestor llenando un documento que se tiene que notariar. Tú no ves un gestor haciendo un contrato de divorcio. Tú eso no lo ves en nuestros países. Así que no, tampoco es lo mismo. Entonces, En Colombia se llama tramitadores. ya. Nosotros le decimos tramitadores. Y generalmente tramitan cosas administrativas. O sea, por ejemplo, la persona tiene que sacarse una licencia y resulta que hay una larga fila de citas. Y de pronto entonces uno busca un gestor para que te busque una cita para la misma semana, por ejemplo. Son realmente cosas administrativas. Pero yo no veo esos gestores, por lo menos en lo que yo conozco, puedo estar equivocada porque tampoco he estado viviendo en todos los países latinoamericanos. Ellos no se meten, ellos no pasan la barrera de la parte legal. Yo no los veo con un flu como abogado yendo a las notarías, o yendo a una corte, o yendo a una agencia federal. Yo no los he visto haciendo eso. Eso que dices, Marina, es muy importante porque me vuelvo a repetir lo que siempre he dicho, es vayan a la fuente, pero a la fuente que necesitan también, ¿ok? Claro. ¿Por qué? Porque no todos los abogados son iguales. Claro. Y si estamos hablando de inmigración, tenemos que ir a un abogado de inmigración, no un abogado general, práctica general, o el que maneja los tickets, o el que maneja, no sé, los divorcios. No, es un abogado de inmigración. Grave error. En estos días tuve un problema también por un cierre. Fueron donde un abogado que no era un abogado de real estate y no se imaginan el problema en el que estamos. Gracias a Dios. Que el título tiene aseguranza. Claro. Y valga, importantísimo para mí aclararles, es exactamente lo que sucede en real estate. En real estate, en Carolina del Norte, los cierres, las tramitación y el cierre final de una transacción la hacen abogados de real estate. Esos abogados son los que abren el escrow y son los que hacen toda la transacción, manejan el dinero, todo el día del cierre y durante el proceso. Entonces, los notarios no pueden hacer cierres, no pueden redactar documentos. Nosotros tenemos licencia de real estate, pero yo no soy abogada, yo no soy contadora, nosotros no podemos redactar documentos. Así sea lo más sencillo posible, un draft, nada. Siempre hay que llamar al abogado de real estate. Nosotros sencillamente tenemos una serie de documentaciones que sabemos manejarlo, sabemos para qué se utilizan, sabemos qué colocar ahí. Pero si hay algo que hay que redactar durante la transacción, es el abogado de real estate, no es un notario. Claro. ¿Ok? Porque es que me llegan también, Marina, así como tú, me llegan a la oficina con documentos. Mire, doña, yo vendí mi casa y me traen un documento y yo digo, ¿y el título? Venga a ver, yo miro el registro de título. Me dijo, no, usted no vendió ninguna casa. Es el único documento que tengo. Usted no vendió ninguna casa o usted no compró ninguna casa, porque me llegan y dicen, mira, es que me están cobrando los impuestos. Digo, el digo, no, es que usted es el dueño todavía. Claro. Usted no vendió la casa, o el que la compró me dice, mira, es que yo estoy pagando mi casa. Y voy y leo los documentos y le dicen, no, esto no es un contrato, usted no compró nada, usted está pagando una renta, básicamente. O sea, es exactamente lo mismo y me llueve gente así, me da mucho pesar. De verdad que sí, cuando veo que pierden demasiado dinero, esperanzas, familia, tiempo, o sea,
es muy triste y por eso no me cansaré de decirles compartan, compartan, compartan esta información, por favor, para que le llegue a más personas que realmente lo necesitan. Bueno, Y en el tema de inmigraciones es muy, muy popular conseguir esos paralegales que llenan documentos por ahorrarse, no sé, Marina, ¿cuánto puede ser? Unos cuantos miles que a lo mejor lo pueden pagar en el transcurso del tiempo. claro, porque la mayoría de los abogados de inmigración también tenemos planes de pago, entonces también pero es Exacto. bien importante lo que acabas de decir, a mí también muchas personas me buscan que si para hacer un divorcio, que si para una custodia, y yo no toco esos temas. Usted búsquese un abogado de familia, porque eso es lo que necesita ahora. Yo realmente siempre recomiendo como tú el especialista, porque pues evidentemente las leyes cambian todo el tiempo. Yo tengo ya 10 años de que me gradué y lo que yo sé de familia ya habrá sido triplicado los cambios de lo que yo probablemente habré aprendido en la universidad. Entonces, no me atrevo ni siquiera a tocar esos temas porque no, a pesar de ser abogado, a pesar de haberlo visto en la universidad en la materia, yo no sé qué más cambios han pasado, no estoy actualizada y por lo tanto no me Exactamente. atrevo ni siquiera a tocar Eso es constantemente. En real estate es lo mismo. Yo soy agente viene de raíces de Carolina del Norte, pero manejo residencial. Me llaman constantemente, señora comercial, no manejo comercial. Señora property management, yo no manejo property management. claro, Señora que si nos puede ayudar con los lotes. Bueno, lotes de vez en cuando sí, pero ya en profundidad, una subdivisión, cosas como ese tipo de calibre mayor, eso yo no lo manejo. Yo estoy enfocado single family residence o propiedades de más de 4 unidades. Hasta ahí llegó residencial. Entonces siempre hay que ir a la fuente, tenemos que indagar, llegar al especialista. Cuando tenemos un problema de córnea, pues no vamos al doctor de la cabeza ni vamos al médico general, tenemos que ir al doctor de la córnea, que es el que se especializa en la córnea. Entonces es exactamente lo mismo en las leyes, en real estate. No tratemos de hacer atajos, de llegar por la parte cortica, de decir aquí nos ahorramos, porque la verdad a la final no se están ahorrando nada. claro. No, y eso que acabas de decir, Adriana, es muy importante porque también yo les digo lo mismo yo no tomo casos de detenciones, por ejemplo, en mi caso, porque la parte de detención es bien delicada. Es decir, si a la persona la detienen, el abogado prácticamente tiene que correr fines de semana y casualmente, casi todas las detenciones las operan los viernes, precisamente porque es la manera más fácil de sacar a la persona y poderla transferir a diferentes centros de detención, porque inmigración es federal. Entonces, de aquí, de Winston-Salem lo pueden enviar a Georgia, o lo pueden enviar a New York, o lo pueden enviar. Y eso hay que hacerlo muy rápido, hay que realmente correr prácticamente atrás del cliente para que no te lo transfieran y para poder sacarlo y para poder prestar la fianza y poder todas las cosas que se tengan que hacer. Y prácticamente, precisamente por tener 3 hijos y por querer hacer las cosas bien, yo no tomo esos casos porque prácticamente tienes que vivir pendiente de que el cliente no te lo transfieran y que lo tienes que hacer prácticamente en 24 horas todo el trabajo. Entonces, como tú dices, a pesar de en el mismo tu real estate trabaja ciertas partes, yo también, en el mismo derecho de inmigración se dividen y se subdividen ciertas ramas que a veces los abogados trabajamos como otros no. Entonces, imagínate eso de ir a lo mismo, y lo mismo le digo yo a mis clientes. Si usted tiene un problema del corazón, usted no va a ir a un médico por ejemplo, de los huesos. Usted tiene que ir a un Exactamente. médico. Entonces yo igualito les explico cuando ellos me dicen, ay, abogada, lléveme el caso usted de divorcio, usted habla español. Y yo, no, pero ¿cómo te voy a llevar Eso es muy importante, Marina, porque hay veces no quieren puedo. hacer paquete, quieren hacer el paquete, entonces vamos ante la abogada, pero venga, es que yo tengo el divorcio, pero venga, es que será que me ayuda con, o sea, no, no podemos hacer No se paquete, puede, no se no puede. se puede, hay especializaciones y en abogados de real estate, Marina, no sé si tú sabes, en abogados de real estate también hay varios. Está el abogado que se dedica a hacer toda la tramitología, todos los documentos del cierre, pero hay abogados que dedican a manejar property management. O Imagínate. sea, hacer todo lo de las asociaciones, documentos para la subdivisión, el Homeowner Association. Hay abogados que se dedican a litigar, son los que van y nos defienden por un problema de real estate en la corte. Está el abogado que te ayuda a hacer toda la documentación, a redactar contratos, a hacer una cantidad de cosas. O sea, dentro del real estate también Hay subdivisiones. hay una subdivisión y uno hay veces cree, bueno, listo, es mi abogado de inmigración, llega y le pregunta y dice, no, eso no lo hago yo.
¿Cómo que no lo hace ya? Y entonces, y ahí es donde uno empieza a entender que definitivamente, chicos, tenemos que ir a la fuente, no podemos coger atajos, no podemos querer ahorrarnos unos pesos que después nos va a costar muchísimo más dinero. Tenemos que aprender a vivir como es aquí. Estamos en este país y en este estado, ¿ok? Acuérdense que también estamos hablando por estados y tenemos que trabajar bajo esas regulaciones. Marina, se nos acabó el tiempo. Rapidito, Adriana, necesito hablar algo rapidito, sé que hablamos mucho las dos, así que mira, la práctica no autorizada de la ley es un delito, quiero que quede claro, es un delito, es un misdemeanor clase C. ¿Qué sucede? Todo el mundo me pregunta, pero si es un delito, ¿por qué lo siguen haciendo? Bueno, porque lamentablemente no se trata de que sea un delito, no, la ley es clara, es bien específica. El problema, Adriana, es que lamentablemente las autoridades, y tampoco los culpo, tienen mucho trabajo, ellos prefieren perseguir al ladrón, al violador, al asesino, que perseguir porque como que no entienden el daño realmente que puede hacer una persona que esté cometiendo este delito de la práctica inautorizada de la ley o no autorizada de la ley. En inglés es unauthorized practice of law. Entonces, entiéndanlo bien, encima de que es algo ilegal, también es un delito penal. Y hay personas que han ido a la cárcel por esto. Entonces, para aquellos que me escuchan, también entiéndanlo no solo como que, me va a arruinar la vida, sino que lamentablemente esa persona también que lo está haciendo y que lo está haciendo mal, que entienda que en algún momento puede recibir una carta del BAR, que es la Asociación de Abogados de cada estado, donde le puede estar dando una advertencia. Y después de esa advertencia también pueden ir cargos penales. Entonces, bien importante para eso. No sé, en Carolina del Norte tenemos un problema. En los otros estados hay estados horribles, como por ejemplo Florida es un estado que tiene un problema inmenso, peor que el de Carolina del Norte. Ahí hay paralegales en cada esquina, trabajando, sí. Entonces, pero las autoridades son las que no han realmente como ejecutado esa parte de la ley como debe ser. Hasta que una persona no, o un paralegal o un notario no arruine la vida de muchas personas, hasta ahí es cuando ellos empiezan a tomar cartas. Entonces, sí hay también maneras de poner complaints o demandas en contra de estas personas que están haciendo lo que no deben hacer. Cada asociación de abogados o los que prestan la licencia a los abogados tienen un proceso para que la persona pueda demandar o pueda reclamar que esa persona se hizo pasar por abogado, porque la mayoría de las personas no les dicen, yo no soy abogado, sino que se dan por pasar por abogado. Y segundo, de que cometieron esta práctica no autorizada de la ley y que les hicieron algún daño, ya sea económico o ya sea en la parte del proceso. Sí, eso es bien importante lo que dijo Marina, y por favor compartan esta información para que por favor le llegue a otras personas, paralegales, tramitadores, notarios, no son abogados de inmigración. Si ustedes están tramitando o piensan tramitar algún proceso de inmigración, tienen que ir a un abogado, por favor. No dejen ahorrarse, no piensen que se van a ahorrar unos cuantos pesos a la larga, de verdad, no se están ahorrando nada. Más bien están ayudándose ustedes y a su propia familia para que saquen un caso adelante bien estructurado. En real estate ocurren pues cualquier cantidad de malinterpretaciones en ese caso también, como cuando me llaman y me lo estoy representando, porque es básicamente lo mismo, una representación, cuando hay un agente de comprador, o sea, en ese caso el agente representa al comprador. Y cuando hay un agente de vendedor, en ese momento el agente representa al vendedor. Por eso cualquier documento que traspase y nos llegue a manos nuestras es como si le hubiera llegado al comprador o al agente o al vendedor. Es exactamente lo mismo. Ya traspasó la barrera. Y es bien importante también entender, cuando los estoy representando me dicen, señora, ¿será que me da el código de la casa? ¿Yo entro? Ojo con eso. Los códigos no se pueden dar de las casas, somos únicamente los agentes de bienes raíces autorizados a abrir esa puerta a menos que o el agente que representa al vendedor o el vendedor los autorice. Pero mientras una representación... Mi niño, venga. Roberto, mira la cámara, mira, aquí está mi chiquito de tercer grado. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Para que veas que todo es
no es programado, Pues todo esto no es programado, esto para nada es programado, me toca amarrar a la perrita, decirle a mis hijas que esperen allí. No, hombre, esto no es nada programado. De todas maneras, se nos acabó el tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias, Marina, por todo ese conocimiento, sabiduría que nos entregas todos los miércoles. ¿Qué vamos a hablar el próximo miércoles? Creo que preguntas y respuestas, Adriana. Creo que Oh, preguntas y respuestas. ¿Te acuerdas que lo hemos venido posponiendo, posponiendo y siempre se nos quedan algunas preguntas por allí? A menos siempre. que, como siempre digo, algo pase en esta semana y entonces cambiemos el tema. Pero por Oh. ahora, preguntas y respuestas creo que sí. Para los que me escuchan, entonces preparen su pregunta. Recuerde que no puede ser nada específico, algo general para que la abogada lo pueda contestar en público. O sea, que vayan preparándose, compartan esta información, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, denle like, compartan este video, comenten. Yo ahorita les pongo la información de la abogada y definitivamente muchas gracias. Cuídense, espero que se estén cuidando todos, cuidando a los más vulnerables porque todavía estamos en este proceso, usar el tapabocas, lavarse las manos constantemente y bueno, espero que nos veamos en la próxima. Mil bendiciones a todos, que tengan un excelente día. Gracias, Marina, por acompañarnos hoy. Gracias, Adriana. Gracias a todos los que nos acompañan. Recuerden, como dice Adriana, ir a la fuente. Recuerden también cuidar a los más vulnerables. Y en eso estamos todos, ya lo he dicho, estamos conectados. Mientras todos colaboremos, vamos a salir de esta. Mientras no colaboremos, vamos a estar así por muchos más meses. Así que, bueno, bendiciones en sus casas, que tengan un excelente día y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Marina. Cuídense. Chao.